Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenido a otro programa especial de Dola Dola la entrevista. Soy José Manuel Dolader y como ustedes saben, cada mes hacemos un programa para gente muy especial. Gente que creemos que merece la pena darlos a conocer, que todos son normalmente conocidos, como el caso de hoy. Don Luis Cayo, muy buenos días. Buenos días, Dola. Dola Dola, la entrevista. Bueno, pues como te decía, este es un programa que hacemos en radiodiversidad.com y en el YouTube de la Asociación La Barandilla, que dedicamos mensualmente pues eso, a gente que merecen que todo el mundo lo conozcamos por su trayectoria, por su forma de ser, por su trabajo. Y en este caso, pues Luis Cayo Pérez Bueno, si alguien nos está escuchando y no saben quién es, si no lo reconocen, pues luego vayan al YouTube de la Asociación La Barandilla o a www.labarandilla.org y en nada y en media hora lo van a tener para que le conozcan físicamente. Tendría que empezar diciendo que tienes una trayectoria ya de 30 años. Eso significa que no eres ningún zagal. O sea, 20 años en el CERMI, pero muchos años antes también dedicado al mundo de la discapacidad. Él es el presidente del CERMI, él es abogado. ¿Podemos decir que naciste en el 66? Que eso... Sí, no hay por qué ocultarlo. No hay ningún elemento negativo en tener ya una edad. Yo me considero, con esa frase un poco hecha, un maduro interesante. Espero que defienda lo de interesante. Y con muchos años de juventud acumulada. Eso es. Y yo siempre digo que cuando tenemos la tarjeta dorada de Renfe, que eso todavía no lo puedes decir tú, pero lo dirás próximamente. Sí, y perdóname que te corrija, que tú sabes mucho de discapacidad, pero hace unos años conseguimos que desde un grado de discapacidad del 33% se pueda tener la tarjeta con independencia de la edad. O sea, pues como entonces, yo tengo discapacidad reconocida, pues ya la tienes. Pues la tengo. Oye, si quieres te la muestro. Pues vamos a hacer una cosa 6 graciosa. euros vale, hay que renovarla. Qué gracioso. Mira, fui a Renfe la primera vez con 60 años, me tocó una chica agradable. Es lo típico que te dice, pero ya tiene usted 60 años. Digo, sí. Bueno, pues le entrego el carnet de identidad, son 6 años, tal. Y me da un cartón. Y digo, oiga, pero no me da algo más bonito. Y por 6 euros, ¿qué quiere que le dé? Pedías demasiado. Pedía demasiado y me dijo, ya, por 6 euros, ¿qué quiere? Bueno, pues decir que Luis Cayo Pérez Bueno, como digo, es una persona que ahora vamos a hablar de su trayectoria en el CERMI, que es lo que hace el CERMI, pero un poco me gustaría decir que esta es tu casa. Muchas gracias. Es la casa del mundo de la discapacidad. Yo creo que todo el mundo de la salud mental, de si vamos a discapacidad intelectual, si vamos al síndrome Down, si vamos a autismo, todo el mundo conoce a Luis Cayo. Creo que es reconocido, digo, por su trayectoria anterior y posterior durante 20 años ya, ¿no? Más en el mundo de la discapacidad, tanto como soy persona con discapacidad, pues miembro de una asociación ya en Murcia. Yo soy de origen murciano, estudiando y encontrándome en las primeras dificultades, pues tratos desiguales, conatos de discriminación, pues cobro conciencia de activista y entro en una asociación. Pero ya, digamos, profesionalizado, pues casi los 30 años. Casi los 30 años. Vamos a ir, no tengo más que 3 fotos. Por eso digo que los de la radio, luego que vayan en un ratito que vayan a www.labarandilla.org. Y además, cuando he visto un poco tu trayectoria, hace poquito, que eso es lo que me ha sorprendido, el 11 de febrero del 2026 recibiste de manos de los Reyes el premio Infanta Sofía 2023, que se lo dan al CERMI. Vamos a ver una fotografía ahí donde vemos, ahí lo vemos. Oye, tiene que ser un lujo. Uno puede ser monárquico o no monárquico, pero que te den un premio y que tengas tanto a Su Majestad la Reina como a Su Majestad el Rey, con toda la parafernalia que eso representa, te tienes que sentir como persona. Ya sé que el CERMI vas a decir, hombre, soy presidente del CERMI y tal, pero como persona tuvo que ser para ti algo entrañable, sí, ¿no? Sí, pues abrumado. Yo soy de un pueblo pequeño, de una familia humilde, que es verdad que con el apoyo, pues y a través del estudio, ese ascensor social, ¿no? Que era, no sé si ahora la universidad lo sigue siendo, hace unas décadas sí que lo era, y todo esto pues te asombra, ¿no? De que las altas autoridades del Estado, el jefe del Estado, los reyes, pues puedas tener una relación. Nunca es amistad porque no se debe decir, pero por ejemplo con la reina Leticia pues hay una proximidad y una cercanía. Ella, por ejemplo, los temas de salud mental los ha vivido y va tiene todos los años, un compromiso genuino, que no es impostado, que no es de cara a la galería, pero también con el resto de la discapacidad. Ya preside el Real Patronato sobre Discapacidad, que es un organismo donde... Se me había olvidado. ¿Por qué no nos cuentas, perdón, qué es el Real Patronato sobre la Discapacidad? Bueno, pues fíjate, es un organismo que ahora cumple 50 años, un organismo público de la Administración
Administración General del Estado, que empezó como Real Patronato de Educación Especial hace 50 años, después derivó en una visión más amplia sobre la discapacidad, no solo en el acceso y en el progreso educativo del alumnado con discapacidad, y ahora es un punto de encuentro donde, presidido por la Reina, está el ministra responsable dentro de la Administración del Estado, están todas las comunidades autónomas, que eso es importante, no existe un organismo similar, están los sindicatos, está el sector de la discapacidad y están personas expertas. Entonces se reúne 1 o 2 veces al año, siempre bajo la presidencia de la reina, ahora Leticia, antes la reina doña Sofía. Y bueno, políticamente es un factor de debate, de contraste. Al estar las comunidades autónomas, todas quieren sacar pecho de lo que hacen, a veces exageran porque nos gusta vender a veces mucho humo, pero yo creo que con la autoridad y la ascendencia moral de la reina, pues también hay un redoblar el compromiso de las políticas públicas y sobre todo contrastar que esté el sector de la discapacidad, que podamos dirigirnos a los ministros, a las comunidades autónomas y expresar nuestra agenda, dónde están las dificultades. Yo creo que es un buen foro, un foro que no es solo decorativo o puramente ornamental, sino que tiene contenido de política elevada. Vamos con otra fotografía, lo voy a explicar para los oyentes, cuando vi un poquito para ver qué te preguntaba y vi lo del premio del año 2023, que es lo que me sorprendía, que te lo han dado el 26. Sí, es que acumularon 2 ediciones, 23 y 24, ellos lo achacaban todavía a la pandemia, aunque la pandemia ya había, digamos, lo agudo ya había pasado. Pero bueno, también había habido cambios en el Consejo Superior de Deportes, esto lo da el Ministerio de Deportes, el Consejo es un premio nacional, y bueno, acumularon 2 ediciones y se entregó en el 26. También al estar la agenda de los Reyes, pues supongo que no es fácil tampoco sacar fechas. Y ahí, perdona, porque has comenzado con lo del premio y no he tenido oportunidad de decir nada. No lo recibe Luis Callo, lo recibe el CERMI y lo recoge el presidente del CERMI, ¿no? Pero sí que queríamos conectar la actividad deportiva, el derecho a la práctica del deporte como un elemento de bienestar físico, pero también emocional, mental, con la discapacidad. Entonces, porque siempre se lo han dado a grandes deportistas con discapacidad, a federaciones deportivas de discapacidad, a grandes instancias que promueven el deporte de personas con discapacidad, pero nosotros lo hemos puesto el deporte en la agenda política de la discapacidad. El deporte no solo paralímpico, no solo de alta competición, sino el deporte como un bien social al que las personas con discapacidad todavía tienen muchas dificultades para no solo ser socio de una federación, de un club, de una asociación deportiva, sino a veces en las instalaciones deportivas de su ayuntamiento no son accesibles, tienen barreras y eso pues hace que tengamos una presencia todavía escasa, reducida en el universo deportivo. Entonces, influimos mucho en la Ley del Deporte del 2022, que es una ley en la teoría, en la letra, muy inclusiva. Ahora se está en un proceso de que todos los deportes de personas con discapacidad se integren en las federaciones deportivas, que comience a no haber diferencias entre federaciones deportivas ordinarias y especiales, para que todo converja y sobre todo extender el ánimo de practicar deporte en todas las personas con discapacidad. Pues yo te decía que la siguiente fotografía, un buen amigo de esta casa, sí, Ricardo Ten, fue el premiado 2024. Para los de la radio, como lo hemos tenido aquí, tenemos que decir que él no tiene brazos, no tiene más que una pierna, y tocó lo que no debía, un cable eléctrico de alta tensión, ¿no? Fíjate qué cosas. Y ha pasado un hombre que se merecía el premio, aquí lo hemos entrevistado en varias ocasiones, porque ha pasado por un montón de deportes. Sí, aparte es un paralímpico de la leche, o sea, donde va a llevar la bandera de España. Y ha triunfado en disciplinas tan diferentes y tan disímiles. Bueno, pues que hay calidad humana, que hay talento y que hay, bueno, pues la máxima expresión del ingenio y de la voluntad, ¿no? Fue un honor recibirlo con él en esa ceremonia en el Palacio del Pardo y de partir. Y bueno, yo lo conocía ya, nos conocíamos y bueno, pues saber que lo compartes con él, pues todavía es la sensación pues eso, de honor inmerecido se incrementa. Bueno, no voy a hablar de los premios que recibe el CERMI, de los que te han dado a ti, que también te han dado alguno en Murcia. Sí, o sea que, en mi tierra. En tu tierra. Entonces, profeta. ¿Cómo es eso? ¿Profeta en tu tierra? ¿Consigues ser profeta en tu tierra? Hablando, no decía el otro día el rey emérito que nadie era profeta en su tierra cuando recibía un premio en
el Parlamento francés. Pues Bueno, pues sí, el premio de discapacidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. entonces, de todos esos premios que digo que no voy a insistir en el CERMI, claro, con 20 años, pues hombre, si lo haces bien es normal que te den premio, ¿no? Alguno te corresponde. Yo creo por formar parte ya del paisaje. Por formar parte del paisaje. Este está aquí, pues no lo hemos apartado, pues algo habrá que decirle. Buenos días. Bueno, pues vamos a ver con unas fotografías un poco antes de entrar en el mundo de discapacidad, es un poco porque quiero hacerte este reconocimiento, por eso es programa Dola entrevista, Sí, podíamos sí, hacer sí, escaleras sí, de la dependencia. Ese es en el año, voy a decir la fecha exacta, tuvimos la suerte que hicimos una edición de 50 pulseras solidarias para poner en marcha el teléfono contra el suicidio, que lo pusimos el 2 de febrero del año 2018. Y esa fotografía corresponde al 10 de octubre del 2017. Ahí vemos a Ana Lancho, entonces vicepresidenta de la Asociación La Barandilla. El presidente era Paco Forte. ¿Te acuerdas que ciego Paco Forte? Sigue siendo ciego, claro. No ha recuperado la vista. No. Entonces, salvo milagro, sigue siendo ciego. Recuerdo que te fuimos a ver porque fuimos a ver pues a varios políticos y a gente del mundo que erais importantes, ¿no? Y que siguen siendo importantes. Para nosotros nos compraste la joya, no sé si eran 30 o 40 o 50 euros, no recuerdo. No recuerdo la cifra, pero una buena inversión. Una buena inversión. Y nosotros lo que hacíamos... Bueno, pues, de hecho, fue el germen del teléfono. ¿Del teléfono? Desde una iniciativa social, Sí. pues desde la sociedad civil, que después... Yo creo que eso siembra, es un germen, ahora ya es una prestación pública. Exactamente. Que algo tendría que ver. Pues mira, las manifestaciones que hicimos, las carreras contra el suicidio, pues al final, el día 10 de octubre, que tú sabes mucho de fechas conmemorativas, el 10 de octubre del año 2021, el presidente de gobierno, el actual presidente de gobierno, el Día Mundial de la Salud Mental, dijo, vamos a crear un teléfono. Y justo el 10 de mayo del 2022 se creó el teléfono y nosotros lo que hicimos pues, fue dejar el teléfono contra el suicidio y crear el área de atención de prevención del suicidio que acabamos de visitar antes de que llegaras, ¿no? Pero eso nos corresponde mucho a la sociedad civil. CERMI, del que soy presidente, es una entidad de la sociedad civil, no somos organismo público, no somos el legislador, aunque a veces nos ven... hay que hacer esto. Ojalá pudiera hacerlo, tuviera la llave del BOE, pero solo es influir, presionar y persuadir hasta donde nos dejan, ¿no? Pero quiero decir que es absolutamente determinante de que la sociedad civil vaya por delante, que sea creativa, que proponga ideas que parecen imposibles, utopías, ¿no? Y que después se puedan realizar, das un baño de realidad, oye, que esto es posible, aunque sea modestamente, y después ya la administración, que siempre es más lenta, que tiene unas inercias, a ver, no es la avanzadilla de la creatividad de la administración ni ningún poder. Después, cuando la idea ya está aprobada, pues que la adquieran y la pongan ya como parte de los recursos públicos. Pues fíjate, haciendo memoria esa fotografía, la volvemos a poner otra vez, Toni, en el despacho que estáis en Recoletos, seguís estando... La calle Recoletos, como pues, en Madrid hay esa costumbre de que puede haber un paseo y aledaño una calle, pues nosotros estamos en la calle Recoletos, que es... converge con el Paseo de Recoletos, muy cerca de la Biblioteca Nacional. Yo creo que fuimos a verte a tu despacho. Sí, ese Eso es mi debe despacho. ser tu despacho, ese ¿no? es mi despacho, y sí. recuerdo que allí nos dijiste una cosa, que lo digo un poco pues para que los oyentes sepan, que estamos hablando de salud mental, podríamos hablar de discapacidad física, de cualquier tipo de discapacidad. Recuerdo que nos dijiste, porque te explicamos que esos 30 o 50 euros, que no recuerdo lo que valía, pues estaba dedicado a la creación del teléfono contra el suicidio, que se creó unos meses después, exactamente 4 meses después. No lo llegamos a hacer, porque claro, una entidad social no tiene los fondos que pueda tener el gobierno, pero recuerdo perfectamente que nos dijiste, José Manuel, tendrías que pensar en las personas sordas. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, y te dijimos, sí, pero claro, cuando salimos de ahí digo, joder, ¿y cómo lo hacemos? Bastante tenemos para atender a las personas que no son sordas como para... Pero recuerdo que nos dijiste, tendréis que pensar que las personas sordas también tienen ideación suicida. Pero a ver, no es porque yo sea... alguien particularmente visionario ni lúcido. Yo estoy en una entidad que agrupa a todas las discapacidades. Entonces mi visión es, digamos, una atalaya que tiene presente todas las necesidades de accesibilidad, por ejemplo. Y es verdad que el público en general, pues que no tenga una relación muy directa con las personas con discapacidad, porque no le ha tocado en su familia, en su entorno más cercano, pues piensa en la accesibilidad con la persona en silla de ruedas, con las rampas, con las personas que llevan muletas, con los ascensores. Pues claro que sí, pero hay muchas accesibilidades. Entonces, un teléfono, que es un medio de relación verbal, sonoro, y una persona sorda, pues puede tener
absolutamente una inclinación, un pensamiento autolítico, una intención. Y si ese recurso se crea y si ese recurso está pensado para prevenir y puede evitar una muerte, pero claro, si ella no se puede comunicar, ¿cómo va a recibir esa ayuda, fíjate, esa recuerdo empatía? Que lo recibimos con mucho cariño, pero recuerdo que estábamos, cuando empezamos, estábamos dando ya las clases a las psicólogas que atendían. Además, estaban donde estamos ahora en la radio, estaba el teléfono Aquí. contra el suicidio, aquí físicamente. Y recuerdo que teníamos el debate con Alejandro, el psiquiatra, uno de los 3 creadores del Teléfono de la Esperanza, que fue nuestro ideólogo también, junto con Junibel Lancho, la directora del hospital de Día Lagman, que si alguien teníamos una llamada perdida, si podíamos llamarles. Si se cortaba los temas de protección, la maldita protección de datos, que es muy buena, pero en este caso teníamos todo ese debate de, oye, y si se corta, les llamamos, podemos llamar a un familiar. Teníamos todo ese debate y los pobres sordos los dejamos en ese momento y dijimos, bueno, vamos a lo que tenemos. Porque claro, una idea, pues, y más naciendo, ya digo, de la sociedad civil, de gente voluntaria, pues cuesta, y tener en cuenta todas las necesidades, las genéricas y las específicas, pues normalmente requiere un desarrollo, pero al menos que lo tuvierais en el horizonte. De hecho, el teléfono público que ahora existe es accesible para personas sordas, hay unos canales alternativos, bien si la persona sorda es, porque claro, dentro del mundo de las personas sordas hay gente que utiliza la lengua de signos, que es una lengua distinta a la lengua oral, pero hay también personas sordas que tienen implantes, que tienen prótesis y que utilizan la lengua oral, la lengua general de casi toda la sociedad, pero necesitan, por ejemplo, pues subtítulos o otras medidas de apoyo para poder sacar la plenitud de la comunicación. Hago una aclaración, porque he dicho que esta es su casa, no es porque sea su casa ni que seamos amigos, bueno, se puede decir que somos amigos, pero nunca hemos salido de copas. Te tengo respeto y admiración. Pero bueno, me refiero que, para aclarar, no somos amigos, no hemos salido de copas, pero nos queremos. Dicho eso, ¿por qué digo que es su casa? Vamos con otra fotografía, queridos oyentes, se los voy a explicar a los de la radio, que es la fotografía de la primera vez. ¿No te la he mandado, Tony? Ay, no te la he mandado. Pues bueno, pues el 16 del 6, las cosas del directo ustedes me tienen que perdonar. El 16 de junio del año 2017 es una fotografía donde tú te ves, la voy a explicar. Cuando creamos esta radio social, que en principio pues nace con algún compañero ciego que tú conoces, con discapacidad intelectual, pero teníamos, ya que el hospital de día, Lagman, nos cedía las instalaciones, pues los primeros programas de radio lo hacían Conecta con Nosotros, que mira, voy a contar 2 cositas de Conecta con Nosotros, pero explico, esa fotografía estás, menos con uno de ellos que ha fallecido, estás con los actores de la compañía Arriba el Telón y los compañeros de Conecta con Nosotros en www.radiodiversidad.com. Ustedes van a programas, miran allí Conecta con Nosotros y van a escuchar a todas estas personas que están contigo. O sea, 16 del 6 del 2010. Oye, estás igual que entonces. Veo que... Me mira con buenos ojos. ¿Será que te miro con buenos ojos? Pues por eso digo que es tu casa, porque cuando unas personas con problemas de salud mental, sabes el estigma que hay ahora, y estaba en el 17, que todavía era más mayor, grande, claro. Podríamos pensar. Entonces ellos pues pretendíamos que se abrieran a la sociedad, que sirviera para conocer a gente importante, y ya eras entonces importante porque eras el presidente del CERMI, y por eso digo que es tu casa, ¿no? Que en aquel... Sí, recuerdo esa entrevista perfectamente, una entrevista múltiple, te venían por todos lados las preguntas, muy incisivas, muy pertinentes, respetuosas, pero también planteando cosas crudas, porque la situación antes y ahora de la salud mental en nuestro país no es nada halagüeña, más bien al contrario. Y hemos mejorado, ¿eh? Hemos mejorado, sí, y sobre todo... Yo me gusta la filosofía, me gusta la escritura, creo que eso me ayuda a orientar la estrategia política de acción del movimiento de la discapacidad, pero primero todo está en una idea. Entonces hay que saludar las ideas, tener ideas, ser creativo y después aplicarlo en la realidad, donde va a costar, donde va a haber resistencias, donde las inercias son absolutamente rígidas. Pero si no hay una idea, si no hay una determinación mental de querer cambiar algo y ir haciendo un esquema de cómo debe adecuarse la realidad a nuestro pensamiento previo, casi no se avanza. Entonces, el que se haya tomado la conciencia de que la salud mental es quizá la cuestión de derechos humanos relativa a la discapacidad más deficitaria
y la más necesidad en términos de asistencia, de atención y de recursos y de acompañamiento. Eso va a hacer que las políticas se orienten, que la legislación comience a cambiar. No se van a solucionar las cosas, no somos ingenuos, sabemos que de la noche a la mañana no van a cambiar todo radicalmente. Yo pienso en esas situaciones de personas, de familias que se ven solas, que creen que el mundo se acaba cuando surge una situación sobre todo aguda de salud mental, ¿no? Pero bueno, creo que como país estamos en la senda inicial de ir cambiando algo. Pues fíjate, esos actores, esos compañeros de radio, estrenamos el día 11 de mayo, estrenamos la obra de este año, y además voy a aprovechar para hacer publicidad de nosotros también. Y si van a www, ¿cuántas 3W? Son las mismas casi. www.labarandilla.org, justo cuando ustedes entrenáis van a ver una campaña que hacemos con Donio, una campaña crowdfunding, donde todo el dinero que consigamos, hemos pedido 6.000 euros, es para cobrar ellos. O sea, para salir fuera, nos vamos ya en junio, nos vamos a Zaragoza, queremos que estos que son actores y a la vez locutores, pues se conviertan en profesionales. Entonces estamos haciendo una campaña que además tú sabes que a través del crowdfunding el 80%, hasta 250 euros, el 80% te lo devuelven, deducirlo. Lo puedes deducir. Entonces, ustedes pueden donar 1 euro, o si donan 10 euros y son de Madrid, pues por esos 10 euros van a tener una entrada para el estreno que hacemos el 11 de mayo. O sea que lo hemos hecho un poco... Está bien la de recordarlo porque estamos en la campaña del IRPF. Pues... Y cualquier donación, pues después... Esos 10 euros solamente van a perdernos lo que finalmente pagamos a Hacienda. Claro, solo tienen una entrada y pueden invitar a alguien, y si no van, pues a alguien se lo daremos, pero por 10 euros solo pierden 2, porque los 8 euros lo recuperan a través de la declaración. Pagando menos. Entonces, 11 de mayo toda la información está en www.labarandilla.org. Pedimos esta campaña, como digo, de apoyo. Lo que pretendemos es que estas personas pues cobren, algunos de ellos, su primer empleo, porque nacieron con un problema de salud mental, y eso no es una cosa como el peso, que pesas mucho y luego puedes adelgazar. Normalmente, si es crónico, sigue hay que gestionarlo, ¿no? Exactamente. Y vivir con ello. Entonces, bueno, pues por eso decía que era tu casa, porque pues, aunque se me ha olvidado mandarle la foto a Tony, pero ahí lo vemos. Bueno, hoy no sé si soy indiscreto, perdóname. Claro, yo recordaba el último lugar que está muy cerquita físicamente, donde está la sede de la radio, pero hoy estáis en unas mejores instalaciones. Hombre, mejoramos. Enhorabuena y felicitaciones porque vais progresando también en lo material. Mejoramos y bastante. Además, ya tenemos... Bueno, esto es todo un estudio profesional. Sí. Y el 28, por ejemplo, de abril, que es la primera feria de empleo y capacidad, que lo hace gente muy vinculada con la Feria Real, que hay otra feria que es Empleo y Discapacidad, que organiza la Comunidad de Madrid, pues llevamos nuestra radio, vamos a estar allí también con nuestra emisora, vamos a estar grabando a los empresarios y a la gente que esté en la búsqueda de empleo. Se nos va el tiempo, pero te quería preguntarte simplemente... Tengo muchas cosas, la ley, cómo cambió la ley electoral el 2018, que ahí hicisteis el CERMI una gran apuesta porque las personas con discapacidad, todo ese colectivo que no podían votar, consiguieran votar. La famosa ley también del 2020 donde desapareció, por ejemplo, la esterilización forzada, que eso también habéis luchado mucho desde el CERMI, muchas entidades, ¿no? Todo tiene su controversia, porque luego habrá algunos padres con unas hijas con una gran discapacidad que digan, es que no quiero porque sea intelectual, porque sea así, todo, como todas las leyes, tiene sus controversias, si no... Bueno, por suerte, permíteme que estamos instalados en un enfoque de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Y los derechos humanos pueden ser incómodos y nos sacuden y sobre todo ponen en cuestión esquemas y respuestas que pudieron ser aceptadas hace décadas, pero es que ha cambiado la vida. Entonces, ninguna persona con discapacidad, si consideramos que la discapacidad es una diversidad valiosa, que la persona con discapacidad es plenamente digna, que no puede ser tratada desigualmente para peor, sino darle alguna intensidad de apoyo mayor para que pueda superar las desventajas que desde casi niño o niña, cuando nace con ella o la adquiere en los primeros momentos, o después cuando te sorprende, como los problemas de salud mental muchas veces te sorprenden siendo joven o estando en la flor de la edad que se decía, necesitan un apoyo mayor.
Entonces los derechos humanos tenemos que ser consecuentes con ellos. Las personas con discapacidad deben, como la Ley 8/2021, que suprime la incapacitación judicial, se tienen que dar apoyos, pero nunca negar capacidad jurídica. Y por eso, por supuesto que las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad, que eran a las que fundamentalmente se les aplicaba la esterilización forzosa, porque la ley era neutra, no decía ni mujeres ni hombres, pero el 90% eran mujeres. Pues tienen derecho a tener una vida sexual afectiva plena y a elegirla, y tendrán que tener los apoyos y la orientación para hacer las mejores decisiones, pero no que nadie tome las decisiones por ellas. Pues decía, fíjate, te iba a preguntar por otra. Bueno, todos recordamos, como ya tenemos, yo soy más mayor, pero tú recordarás perfectamente hace 40 años que, por ejemplo, las personas con síndrome de Down eran mongólicos. Sí. O sea, era un calificativo normal y corriente, era mongólico. Lo último que se consiguió la sociedad, el CERMI, las entidades en general y las personas que tienen algún tipo de discapacidad, el 2024, ¿cuántos años tardó en desaparecer la palabra minusválido? Cuéntame cómo ha sido esa historia. ¿Te refieres al cambio constitucional? Sí. Bueno, en la Constitución no aparecía minusválido, aparecía disminuidos. Disminuido, eso es, perdón. Porque es curioso, la Constitución a eso me refería. española se aprueba en el 78, todo el mundo lo tendrá presente, y en el año 82 se aprueba la primera ley que regula legalmente la discapacidad en España. Y claro, en la Constitución aparece disminuidos y 3 años después aparece minusválidos en la ley que desarrolla ese artículo de la Constitución, el 49. Entonces, aquí siempre estamos, bueno, tú eres un gran periodista, vacilando en cómo llamar a la cosa. La cosa está ahí, pero no sabemos cómo llamarla. Y lo que comienza siendo como una mera descripción, casi aséptica, después se va convirtiendo en algo peyorativo, en algo ofensivo. Pues si nos remontamos 20 años atrás, en los años 60 se aprueba la primera denominación en España para discapacidad y era subnormal. Subnormal, es verdad. Y era aséptica. Sí. Los normales, los que están por debajo de los normales, ahora es impensable. Pero ¿qué ha ocurrido con esa denominación administrativa? Que se convirtió en un insulto y todavía sigue siendo un insulto. Es un insulto. ¿Por qué? Porque el imaginario colectivo todavía tiene una opinión de lo que es la discapacidad, lo que hay detrás, negativa. Y por eso va evolucionando como arma, como ariete de ataque, de desprecio, de hacer de menos, de devaluar. Y eso siempre está ahí. Entonces, yo creo que las tarjetas de militar, los que hicimos la mili, recuerdo que es inútil. Era una palabra también palabras que eran lógicas. Por ¿no? edad, claro, yo tuve, era el servicio militar obligatorio y el que tenía algún tipo de discapacidad, en mi caso física, pues tenías que ir al hospital. Yo fui al Hospital Naval de Cartagena, la caja recluta se llamaba, pasabas un examen médico y te declaraban inútil. O sea, eras inútil en algún momento de tu vida. Te daban una cartilla militar que ponía inútil. Qué bueno. Que como tarjeta de presentación, si no tenías una fortaleza mental vigorosa, pues eso te mata la autoestima, ¿no? Inútil, subnormal. Todo lo que hemos comentado. Fíjate, incluso ahora hay un debate. Ya creo que ha desaparecido esa diversidad funcional o persona con discapacidad. Yo creo que hubo hace 4 o 5 años un movimiento. Nosotros por eso te digo, hay una especie de... Yo estoy utilizando la palabra persona con discapacidad. Lo de diversidad funcional no lo entiendo. Nunca. A ver, es un país libre y hay libertad de expresión, ¿no? Es verdad que la ley actual obliga a las administraciones, a todo lo que es público, a usar persona con discapacidad. Porque también nos podemos pasar de frenada a ir a eufemismos. Nosotros hemos hecho preguntas sociológicas a la población que no tiene relación directa con la discapacidad y le hemos dicho, ¿qué entiende usted por diversidad funcional? Y el 90% no sabían lo que era. Entonces también cuidado con las creaciones de laboratorio, que quizá alguien académico o alguien muy puesto puede pensar que es lo más progresivo del mundo, pero que no se sabe qué estamos diciendo. Que es tan eufemística, tan perifrástica, perdonad la expresión, que no tiene relación con nada, entonces tampoco ayuda. Y la discapacidad es una cosa que no es un plato de gusto vivir con ella, por las discriminaciones que supone, por las desventajas, por todas las barreras y obstáculos que te enfrentas. Entonces hay que decir su nombre para disolverla en un mundo de inclusión, pero la discapacidad tiene una parte negativa y hay que decirlo, y no
disolverla en algo que parece pues de té y simpatía, ¿no? Pues voy a hacer una cosa, coincide esto, a veces creas o no creas en Dios, eso es otra cosa, tampoco vamos a decir, pero la suerte a veces, hicimos esa joya solidaria 50 para vender las 50 personalidades y la joyería se quedó unas poquitas para venderlas. Y ha cerrado la joyería. Y esas cosas que pasan, que a veces cuando cierras... ¿Esta es la que estaba en calle Narváez? Sí, no? en la calle Narváez, que su hijo ha sido paciente de aquí del hospital de Dialapa. De ahí venía la vinculación que nos hizo ese diseño exclusivo. Y como cerró, nos trajo 10 y dice, oye, que encontré 10 joyas solidarias de entonces. Te hablo de hace un par de meses, claro, pues en una joyería pues tienes cosas que vendes, cosas que vas arrinconando, y cuando nos lo trajo el otro día y me dijiste que venías a la radio, te entrego una gratuitamente de esas 10 que todavía vamos a regalar un poco por tu labor pues, durante años. Mira, tiene el mismo cartel de Viva la Vida del Premio Nacional del Deporte. Fíjate, me siento tan del año 2017. Pues quedaron 10 en un rincón de la... Y que ahora vamos a regalárselos pues a 10 personas, no serán todas para este programa, porque seguro que desde el hospital o desde la asociación me va a decir, oye, nuestro campeonato de gol, nuestro, yo qué sé, eventos, ¿no? Pero hay... Bueno, la acepto muy gustosamente, muy honradamente. Haré alguna donación, no por esto, pero por... Lo que pasa es que no sé si lo he dicho bien, no sé si tiene mérito decir que es que se han encontrado apartadas en un rincón, pero es la realidad. Bueno, oye, para nosotros sincero. El corazón fue tremendo cuando nos trajo 10 joyas y dice, José Manuel, Ana... A veces los tesoros están ahí olvidados en un... Exactamente. En un baúl o en una buhardilla y no te los esperas encontrar. Muchísimas gracias. Pues, Luis, me la pondré ahora. Lo último ya para terminar el programa... porque digo que este es un programa de agradecimiento y reconocimiento, por eso es doblado la entrevista. Cuéntanos en 2 minutos, 3 minutos, no pasa nada por si te alargas a 4, que sé que tú también tienes tus tareas hoy. Todavía falta, en el mundo de discapacidad en general, claro, es muy complicado. O sea, voy a hacer un paréntesis que me gusta recordar. Hablamos que el mundo de la salud mental es tal vez el más complicado porque es el más numeroso. Claro, llegamos y estamos hablando... Está creciendo en cifras. Claro, estamos creciendo... Aunque solo fuera una aproximación demográfica. Claro, estamos hablando de entre 300 y 400.000 personas con trastorno mental grave reconocidas con su certificado. Hablamos del síndrome Down, muchas, solo nace el 10% de la población con síndrome Down, porque las madres también tienen derecho. Sea ético o no sea ético, cuando te dicen, oye, tu niño tiene síndrome Down, pues tiene su derecho de decir, no nace, solo nace el 10%. Pues estamos entre 35.000. Fíjate, respecto a 400.000. Los ciegos, con la suerte que tienen del cupón, pero son 70.000. Luego están las personas de baja visión, otras. Claro, es el colectivo más numeroso. Hombre, las personas con discapacidad intelectual también es un colectivo numeroso, pero no me voy a centrar en ninguno. Es por hacer un recordatorio a la gente que es bueno, ¿no? Estas cifras. ¿Cómo está España respecto a otros países? Son 2 preguntas. Una, ¿cómo está en general?, de reconocimiento de imagen, y otra laboralmente. España es un país modélico en los centros especiales de empleo, pero no sé si en otros países de Europa, no me voy a ir a África o a China, ¿no? Sino cómo estamos en Europa respecto al empleo y respecto a... No sé si te estoy pillando en algo, pero yo sé que tú vas a Europa muchas veces. Sí, somos miembros del Foro Europeo de la Discapacidad, hemos estado mecanismo de seguimiento de la Convención Internacional con la ONU, en Ginebra, en Suiza, en Nueva York, o sea, tenemos una visión y bueno, no quiero ser inmodesto, pero creo que España y el movimiento de la discapacidad de la sociedad civil tiene un buen caché internacional en otros movimientos de otros países, ¿no? De que es un país y una sociedad viva, rica y pujante. Entonces, haría 2 distinciones en comparación, ¿no? ¿Cómo está la discapacidad en España? Si nos vamos a la discapacidad, cómo está tratada materialmente, que a lo mejor es lo que a mucha gente le interesa, sus pensiones, sus prestaciones sanitarias, sociosanitarias, que apenas existen, que esa es una gran laguna de nuestro sistema público, ¿no? Pues España está como le corresponde por economía. Hay países más ricos, y sobre todo estoy pensando en el norte de Europa, en países de centro Europa, no de la comunista, pienso en Alemania, Austria, Suiza, pues como son países bastante más ricos, pues digamos que el mundo de las prestaciones sociales, materiales, sean económicas o en servicios, está mejor. Pero eso no quiere decir que en legislación, que en visibilidad pública, que en presencia, que en haber conquistado
progresivamente terrenos para la inclusión estén mejor. Yo creo que ahí España está mejor en legislación, está mejor en visibilidad, está mejor en dinamismo de la propia sociedad, porque aquí hay una ecuación. En países más ricos, donde tienes más prestaciones, eso puede ser disuasorio. No lo estoy criticando, ¿eh? Y luchamos para que haya más pensiones, mejor sanidad, mejores servicios sociales, pero si a una persona, por ser ciega en Alemania, hasta ahora, que ahora ya también todos los países más ricos están revisando su estado del bienestar, ¿eh? No atan perros con longanizas en ninguna parte, pero si le daban una pensión con 18 años, pues a lo mejor podía tener la tentación de no trabajar, de no ir a la universidad, porque ya sabe que iba a vivir con eso. ¿Para qué? O si le daban una plaza residencial, pues la aceptaba, porque trabajar es duro. Y vas a tener un jefe cabrito que te va a reñir y va a hacer frío y tienes que 1 hora en metro o en transporte público para llegar, ¿no? Y entonces aquí en ese sentido, la presencia y la participación de las personas con discapacidad en la sociedad, en el día a día, es mucho mayor que en otros países, incluso más ricos. Entonces, bueno, en una parte tenemos recorrido para acercarnos a unos estándares medios de protección social, llamámoslo así, pero en otros somos una sociedad más rica, más dinámica, más cambiante y con más presencia. Qué bueno. O sea, podemos estar contentos. Todo se mejora indiscutiblemente. Relativamente contentos. Yo no hago patrioterismo, creo que soy patriota, me gusta mucho mi país. Mira, ayer estábamos en el Congreso de los Diputados. Por fin vamos a conseguir que el Congreso de los Diputados, la tribuna de oradores, donde se sientan los ministros, donde está la presidenta, o sea, sea plenamente accesible. Ayer se presentaba el plan de hacer accesible el hemiciclo, aquel que tenemos todos en mente, porque hemos visto diputados en silla de ruedas. Sí, Francisco Baño, Nacho Tremiño, después Pablo de Echenique, que no han podido subir a la tribuna. Pues eso, espero que en unos meses se acabe. Es un bien de interés cultural, está hiperprotegido. Hacer cualquier cosa requiere 1000 licencias y permisos, pero se va a hacer. Y yo decía que España es una gran democracia y que desde la discapacidad, desde esa parte castigada de la historia y de la sociedad, estamos construyendo y contribuyendo a que lo sea. Fíjate, nosotros hacemos programas a veces con gente internacional y nos quejamos, porque nos tenemos que quejar. Claro que obligación. Sí, es que no pero, hay que... por ejemplo, el tema de los mayores, cuando hablas con Portugal o hablas con Estados Unidos, les sorprenden cuando vienen a España y ven gente mayor por la calle. Por la calle. Y que hay centros de día gratuitos. Que la gente mayor, cuando seamos mayores, podemos ir a jugar a las cartas o tomarnos un café por €1 tranquilamente. Y eso de otros países dicen, qué suerte tenéis de estar en España. Es algo que tenemos... bueno, igual que pues la sanidad pública, qué juicio tenemos todos cuando me dan una cita para dentro de 3 meses para ir a ver al dermatólogo y tal. Pero claro, vienen de otros países, incluso muy ricos, donde no tienen sanidad pública, pues se quedan asombrados. Y dicen, ustedes no aprecian, van al defecto. Y por supuesto que tenemos que ir al defecto para mejorar. Pero también hay que tener un cierto marco de saber lo que tenemos para darle valor, porque a lo que no se conoce o no se le da valor termina en riesgo. Pues queridos amigos, Dola la entrevista este mes, Luis Callo. Oye, ¿eres cocinitas? ¿A ti te gusta cocinar? No te voy a regalar nada para cocinar, pero te pregunto. Pocos platos, pero se me dan bien. Yo soy de un pueblo de Murcia, lo decía antes, que era de Murcia, pero no del No me acuerdo de tu pueblo, pero sé que una vez Calasparra. Eso es Calasparra. Y entonces allí presumimos, permítame esa presunción local, que es el mejor arroz del mundo. Mejor que el de los chinos, los vietnamitas, que de Valencia, que de Sevilla. Tiene un arroz con denominación de origen. Allí cursa el río Segura y hay heredado de los árabes pues un coto arrocero, donde es todo tradicional. Antes de que hubiera agricultura ecológica, todo eso estaba así. Y entonces allí hay una tradición, no de la paella valenciana, no es paella, son arroces, y sí que se me da bien el arroz. Bueno, pues a partir de ahora te voy a recomendar un aceite, porque también tenemos que vivir. Pues hombre. Te voy a recomendar un aceite fabuloso. Con eso Aboe, ¿no? Claro, de Jaén natural. Con eso nos vamos a ir. Luis, un placer. Un gusto, muchísimas gracias. Felicidades. Y amenazo con volver, sí. Y amenazas con volver. Pues luego la próxima, pues que sea una compañera ciega o alguien para variar. Hoy me tocaba, después de 9 años. Pues nada, queridos amigos, muchísimas gracias por estar al otro lado de la pantalla y al otro del micrófono, y nos vamos con un buen aceite para cocinar un buen arroz, una buena tostada, si nos escuchan en Cataluña, de pan con tumaca, por ejemplo. Por supuesto. Con eso nos vamos. Riquísima. Muchísimas gracias. Gracias.
El sabor auténtico de Jaén lo tenemos en los aceites de la marca Jaén Natural. Auténticos olivos que son fuente de salud. Añade un chorrito de aceite a tu vida y saborea lo mejor del campo en tu mesa. Ofrecemos a nuestros clientes aceite virgen extra con la más alta calidad del mercado. Llama al 91 813 64 57 y aprovecha nuestra oferta especial de aceite virgen extra con entrega gratis en tu casa. Di que llamas de parte de Radio Diversidad. Conoce nuestro aceite en Jaén Natural. www.jaennatural.es. Recuerda llamar al 91 813 64 57.